Senador Pichetto, para cerrar el debate. Bueno, gracias, presidente. A mí me alegra mucho que el radicalismo recupere la vocación de ser un partido de poder. Además, soy de los que creen en un sistema bipartidista. Me parece que eso le haría mucho bien a la Argentina y se terminaría con esta fragmentación, esta generación de partidos como si fueran kioscos. En los últimos años, en los últimos 2 años, hemos visto cómo cada sindicalista se armó su partido. O cómo de repente aparecen a partidos nuevos. Yo creo que en algún momento tendremos que revisar también nuestro sistema electoral para darle un poco más de contenido y que realmente armar un partido político significa armar un partido con algún contenido mínimo de mayorías. Porque cualquiera tiene un partido. Algunos ni siquiera, dieron vergüenza. Realmente se presentaron a las elecciones, no superaron el porcentaje mínimo indispensable que se requiere para participar ahora en las elecciones de octubre. Nosotros somos de los que creemos en el respeto político y fundamentalmente también creemos que puede haber un espacio por izquierda y por derecha en Argentina. Ese espacio lo representa el socialismo, es un partido de tradición. Y también creemos que ese partido de la derecha lo expresa Macri, que en realidad, 4 espacios, sí, es posible. ¿Por qué no? Ahora, creo en los 2 partidos históricos en la Argentina, los 2 partidos que son partidos de raigambre nacional y popular. Cuando uno analiza nuestra historia, cuando analiza el proceso del sufragio universal, ve ahí el protagonismo del radicalismo como primer partido popular, de Allende, de Irigoyen, y cuando uno analiza el proceso de la participación obrera en la Argentina, aparece el peronismo. Estos son datos insoslayables. También el socialismo tiene su historia con Palacio, nadie discute esto. Pero digo, fortalecer los partidos políticos es todo un desafío y me parece bueno el debate que incorporó el senador Sanz al calificar este tema como una cuestión de Estado. Yo siempre lo asumí de esta manera y también rescato lo del senador Berna cuando dijo va a votar positivamente porque es una cuestión de Estado. A mí me parece que era importante y es importante darle al gobierno esta herramienta. Ahora, tengo diferencias de mirada en orden a que creo que hay una visión ingenua en creer que el discurso va a disparar un fallo adverso. A mí me parece que eso realmente es una visión ingenua. Sinceramente, si uno analiza lo que pasó en Perú, por ejemplo, en el año 2000, con un fondo que es el mismo fondo que forma parte hoy de ese 7%, el llamado Fondo Elliott, uno se da cuenta de que estamos frente a cuestiones de interés. En el año 2000, Perú había reestructurado con Fujimori toda la deuda externa que tenía, una deuda realmente importante. El único fondo que no aceptó ingresar a la deuda y litigó hasta el último minuto, hasta tener el resarcimiento integral de lo que se le debía, fue el Fondo Elliott. Este mismo fondo está hoy en discusión y tenemos además una cuestión que se está dirimiendo actualmente en la Corte Suprema que tiene que ver con una cuestión marginal, pero importante, que es la nómina de los acreedores, y que estamos en la Corte. La Corte ha aceptado esta cuestión, la está analizando el Procurador General de la Corte de Estados Unidos, está analizando una cuestión entre la Argentina y el Fondo Elliott en la Corte. Está a evaluación del Procurador General este tema. O sea, se los informo porque algunos ya están negando anticipadamente la posibilidad que la Corte pueda evaluar el tema. La Corte lo puede evaluar, por lo menos comenzar a analizar a partir del Procurador. Lo que creo que aquí hay cuestiones de intereses económicos financieros de sectores que han hecho permanentemente negocio con los bonos de los países emergentes en procesos de quiebra o procesos de insolvencia o de default. Estos grupos ya han operado antes y han tenido éxito.
Y esto indudablemente afecta hoy a los países que están en proceso también de fuerte endeudamiento. Ya dejó de ser un problema de un país latinoamericano como fue Perú en el 2000 o como es Argentina. Hoy indudablemente, me parece que está haciendo falta un sistema internacional de reestructuración de deuda, un modelo parecido a lo que es hacia adentro de nuestras legislaciones el concurso preventivo y la quiebra. Hoy lo dice Stiglitz en ámbito financiero. Es interesante lo que dice Stiglitz, no porque sea Stiglitz un economista que nosotros hemos siempre valorado, pero dice algo interesante, que el fallo del tribunal es tendencioso y económicamente peligroso. Muestra por qué necesitamos un sistema mundial de reestructuraciones de deuda. Dice, es imprescindible porque además hay muchos países en dificultades. Muchos países que tienen indudablemente problemas económicos financieros y deudas a reestructurar. Está Grecia, está Portugal, está España, eventualmente Italia, en fin. Francia aparece también como amigo de la Argentina, presentándose y fundando lo peligroso del fallo de la Cámara, de esta Cámara que ha resuelto esta cuestión, que no tiene en cuenta además que de una masa de acreedores del 100%, el 93% aceptó el canje, el 93%, y el 7% restante no lo aceptó. ¿Y qué podía hacer Argentina? A ver, ¿qué es lo que podía hacer nuestro país y nuestro gobierno? Más allá de los discursos que podemos considerar o analizar de distintas visiones, la verdad que los discursos no cambian ni modifican absolutamente nada. Me parece que tiene que ver con posturas jurídicas y legales que la Argentina tenía que sostener, porque de lo contrario, si las modificaba, digamos, frente a este 7%, la situación de pago y otorgaba algún beneficio complementario adicional, esto implicaba peligrosamente lesionar las cláusulas del canje del 2005 y del 2010 que establecía el criterio de que todos los acreedores tenían que cobrar lo mismo. Cuando uno analiza el discurso de la presidenta del 1 de marzo del 2013, la presidenta se refiere claramente a esta cuestión. No es que no habla, y habla de manera muy racional frente a este tema. Dice, cuando una empresa quiebra, si el 66% de los acreedores está de acuerdo con la propuesta del quebrado, el juez homologa. Es muy probable que en muchos países del mundo, más temprano que tarde, pese a que se niegan, pese a reestructuraciones, a salvatajes, que me hacen acordar al blindaje, dice la presidenta, al megacanje y a todas estas cosas, van a tener que reestructurar la deuda con quitas importantes y con plazos largos. Entonces, esta situación de Argentina es un lady case, un auténtico lady case. Pero no solamente es un lady case económico, como algunos quieren hacernos creer o financiero, es un lady case político. La Argentina, dice, ha hecho un esfuerzo descomunal sin acceder al mercado de capitales, siendo hoy pagadores netos de los organismos multilaterales de crédito, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAP. Estamos pagando regularmente nuestras deudas. También estamos dispuestos, dice la presidenta, a pagar a estos fondos, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina, porque estaríamos cometiendo primero un delito, un gran delito, porque estaríamos estafando y defraudando al 93% de los acreedores de distintos países del mundo que crecieron en la Argentina. Esto lo dice la presidenta el 1 de marzo. Yo no veo acá ninguna bravata, ningún discurso altisonante. Está planteando una cuestión jurídica, está planteando una cuestión económica, está planteando una cuestión política. Si indudablemente alterábamos voluntariamente, vuelvo a recordar este concepto, que lo discutí en una intervención que me permitió la senadora por Salta, Sonia Escudero. La Argentina no podía quebrar este principio de pagar voluntariamente más de lo que le había pagado a los acreedores. Ella sostiene que un fallo
de carácter obligatorio no implicaría lesionar la palabra voluntario. Yo le digo de que esto abre otra discusión y otro debate, y es probable que también otro litigio de carácter judicial para el conjunto de los acreedores que recibieron el canje y el 93% del canje. No sería una cuestión simplemente amigable esta cuestión de definir el concepto voluntario o involuntario frente al fallo. Sería también abrir la puerta a otro proceso litigioso judicial. No tengo ninguna duda de que sería así. Por lo tanto, nuestro país ha tenido siempre esta postura. La hemos sostenido en el plano interno y también la hemos sostenido en el plano internacional con nuestros abogados, que, para hacerles un apunte, porque alguien también dijo de ineficacia, de falta de capacidad técnica, el estudio Cleary-Goldie, Steele and Hamilton, es un estudio que ha sido contratado por el gobierno del doctor Alfonsín en el año 1987. Viene representando a la Argentina con mucha capacidad y eficacia desde esa fecha. Desde el año 2002 está trabajando en el tema de los hot dogs. Ha sido siempre el mismo estudio, un estudio realmente de prestigio y de idoneidad que ha representado a la Argentina y ha defendido siempre los intereses argentinos de la deuda y otros temas en los distintos ámbitos que litigaban en Nueva York. Así que corrobórenlo, es el mismo estudio, no hemos cambiado el estudio. ¿Cómo? ¿El estudio está en convocatoria? Bueno, la verdad que es un dato que me gustaría corroborarlo. Es el estudio que nos ha representado. Me gustaría que acercaran los datos, porque las palabras muchas veces se las lleva el viento. Se dicen acá y después bueno, y yo creo que los abogados fueron buenos abogados y además han cumplido con el mandato que también el propio Congreso les dio. Acá habría que analizar la teoría de los actos propios. Es interesante que también hagamos un proceso de autoanálisis de lo que hemos resuelto. Nosotros hemos votado el cierre del canje. ¿Qué significa? Que había un momento determinado y una fecha determinada. A partir de esa fecha no íbamos a reconocer el derecho a ningún acreedor. Esto lo votó el Congreso. Esto lo votó el Congreso. Fue una forma coactiva, indudablemente, un mecanismo coactivo que todos coincidimos, que era para atender a que la mayor cantidad de acreedores se incorporaran. Hicimos un segundo esfuerzo en el 2010 y metimos el 93%, pero también el Congreso ha dictado el cerrojo, ha dictado la ley cerrojo, y la hemos votado por unanimidad, porque también lo entendimos como una... ¿Ustedes no? Bueno, bien. Tampoco ustedes tampoco, el socialismo tampoco. Está bien. Se abstuvo el socialismo. Bueno, pero el cerrojo fue un instrumento que formó parte de la mecánica de la negociación y que este Congreso ha votado. Los abogados han hecho lo que tenían que hacer. Señores, ¿quieren cobrar? Le vamos a pagar lo mismo que a los demás acreedores. Este ha sido siempre el lineamiento y el discurso, porque no se le puede pagar más por la fórmula pari passu, que además tiene una fecha de vencimiento que es diciembre del año 2014. ¿Está claro todo esto? ¿O hay que explicarlo con más detenimiento? Por lo tanto, me parece que hemos actuado con responsabilidad política, institucional y dentro del marco legal y dentro de las normas que el propio Congreso ha votado. Después, si quieren, nos hacemos el harakiri, hacemos la autocrítica, en fin, todo lo que ustedes quieran, pero el cerrojo lo votamos acá, por amplia mayoría. Y ha habido siempre una voluntad de pagar. Hemos sido pagadores permanentes, le hemos pagado al Fondo Monetario Internacional toda la deuda en un solo pago. Hemos pagado a todos los... Ahora en septiembre estamos haciendo otro pago, y con ese pago queda el 8,3% en dólares del Producto Bruto Interno del país. Es una de las deudas más bajas de la historia de la Argentina. Cuando paguemos en septiembre los bonos Bonar, que tampoco generamos nosotros. Si hablamos de generaciones de deuda, acá se habló mucho de la deuda. ¿Cuándo empezó la deuda? Mire, en el año 76, con el golpe de Estado,
La deuda no llegaba a los 6.000 millones en el peor gobierno del peronismo, que era el de la señora María Estela Martínez de Perón. Un gobierno desastroso, para calificarlo de alguna manera. Los últimos 2 años cambiamos 3 ministros de Economía. Metimos el rodigazo, nos dimos todos los gustos. Ahora, con 6.000 millones era la cosecha de un año. Era la cosecha, el valor de la cosecha de un año. Vino la dictadura y vino Martínez de Oz. Acá nadie lo menciona, Martínez de Oz. Y vinieron además todos los socios de Martínez de Oz. Todo el esquema mediático, comunicacional, el establishment, estaban todos muy contentos en la sociedad rural aplaudiendo, eran felices los días en que se abría la rural, nadie silbaba, a la democracia siempre la silbaron. Alfonsín un día lo silbó y Alfonsín agarró y se paró y les dijo unas cuantas cosas. Les dijo que durante todos los años de la dictadura y del proceso nunca habían silbado a nadie en la rural. Ahora lo silbaban a él, que era representante de un gobierno popular. Y son los mismos personajes, no cambian acá. Seguramente que son los del Círculo Rojo, con algunos que puede ser que estén identificados en el peronismo. Son los que han perdido y no han logrado ni el 1% para poder ir a octubre, seguro. Yo digo, ¿cómo? No sé. Bueno, puede ser, sí, también puede ser. Algunos escuchan más a los sectores. No hablen de Lunen porque ustedes no figuraron en la capital federal. En la ciudad de Buenos Aires, los candidatos de la Unión Cívica Radical quedaron a la cola de... Bueno, no quiero hablar porque no quiero provocarlos de ninguna manera. De la señora Carrió y del señor Solanas. No estoy... Senador Pichetto, Lilita Carrió es radical, le recuerdo. Vuelvo al tema, presidente. Además, nosotros no hemos llevado en las listas a personajes que incorporaron deuda privada. Senador Rodríguez, usted sabe que lo respeto, y mucho, y le respeto mucho su trayectoria. Pero también se cometen errores en las estructuras políticas. Este señor, Domingo Cavallo, que fue ministro de nuestro gobierno y el de la Unión Cívica Radical, los dos cometimos la misma tragedia, fue candidato hace poco a diputado nacional y hablaba como si no le perteneciera nada del pasado. Y fue el que era presidente del Banco Central durante la dictadura más feroz de la Argentina y trasladó la deuda privada y la convirtió en deuda pública. Es muy bueno ser empresario en este país. Extraordinario. Uno se endeuda en forma privada con las empresas y después le traslada la deuda al Estado. Este señor fue ministro de Economía de 2 gobiernos nacionales y populares, supuestamente, 2 gobiernos de partidos populares. Y ahora aparece de vuelta de candidato como si nada hubiera ocurrido. No, la verdad, cada uno tiene que hacerse también su cuota parte de autocrítica. Digamos, es un país, sí, con mala memoria. Los hechos prescriben a los 3 meses acá en este país, en los hechos políticos. Rápida prescripción, olvido rápido, sumarísimo. Yo creo, presidente, para ir concluyendo, que me parece que estamos dándole un elemento, una herramienta, estamos demostrando nuevamente una voluntad de pago. Espero que la Corte Americana pueda abrir el tema y que comience a ser evaluado por el procurador. Me parece que hay instancias todavía para tratar de resolver este tema. Y me parece que en el G20, en el G10, en los lugares donde se decide la política, a mí me parece que la creación de un tribunal para resolver el endeudamiento de la deuda de los países emergentes o países europeos, porque hoy está pasando esto en Europa también. España se cae a pedazos con la deuda, con la relación de deuda. Hoy el senador Morales dio una relación de deuda que no coincide, no encuentro ahora pero indudablemente él nombró incluso algunos países escandinavos que también tienen problemas en términos de relación de deuda y producto. Lo que digo es que
hemos hecho un esfuerzo extraordinario de pago. Yo digo que las calificaciones del Tribunal de Nueva York, de la Cámara, son oprobiosas para la Argentina y no se ajustan a la verdad. Tienen mucha animosidad política. Me parece que ahí también habrá que trabajar en el marco de las relaciones diplomáticas de la Argentina. Creo que hay una animosidad manifiesta al decir que nuestro país es un deudor recalcitrante cuando no ha hecho más en estos últimos 10 años que pagar. Y que él ha pagado además a los organismos internacionales y que tiene una voluntad de pago y que ha ordenado la deuda con los privados en el 93% de los casos. Entonces me parece que hay mucho de intencionalidad de no reconocer el esfuerzo que ha hecho la Argentina y me parece que también va a haber que trabajar en el plano político diplomático porque es fundamental y sería muy bueno para la Argentina y aspiro a que eso ocurra, no como algunos que piensan lo peor siempre, que creen que cuando le va mal al país ellos están afuera y que eso les va a permitir llegar al poder, a lo mejor de alguna manera. No quiero recordar acá, porque sería muy largo, algunas declaraciones de algunos personajes que todavía aparecen en televisión y que hablan de deuda externa, como el caso de Solané, como el caso de Melconian, de muchos que hoy están en el macrismo, que mencionan que era poco lo que le ofrecíamos a los acreedores en el 2005 y que nadie iba a aceptar el canje. Estaban más preocupados por los intereses de los acreedores que de la Argentina. En fin, prefiero no continuar. Me parece que con estos fundamentos, presidente, me parece que me quedo con las definiciones de que esto es una cuestión de Estado, de que hay que tratar de salir, de que tenemos que ver cómo complementamos el 100% de los acreedores y resolvemos esta cuestión. La presidenta está preocupada por este tema y siempre ha tenido intenciones de superar esta cuestión. ¿Qué más quisiera pasar a la historia como la presidenta que más trabajó por el desendeudamiento del país? Y estoy seguro que lo va a lograr. Así que vamos a darle nuevamente el mandato, vamos a reabrir el canje, vamos a dejar supeditado al Congreso. Esto a lo mejor no es lo que pide la Unión Cívica Radical, que plantea la derogación lisa y llana del canje, pero me parece que es importante, de la derogación del cerrojo, pero me parece que es importante el cambio que ha mencionado el miembro informante Aníbal Fernández, que tiene que ver con que esta decisión, suspensión y la decisión del Congreso, me parece que es un cambio relevante, pone en cabeza del Congreso esta decisión, así que me parece que es muy fuerte el contenido de esto y nosotros vamos a votar el dictamen con esta modificación. Presidente, muchas gracias y gracias por el apoyo a los senadores de la oposición que van a acompañarnos. Gracias, senador Pichetto. Vamos a poner a consideración, vamos a someter a votación en general el proyecto de ley en cuestión. ¿Quién falta? Perdón, ¿alguien pidió abstenerse en este tema? ¿La senadora Di Perna? ¿Alguien más? No, por eso preguntaba. Vamos a poner a consideración las abstenciones entonces. Aprobado. Vamos entonces a poner a votación en general el proyecto de ley. Votando. Muy bien, resultan 57 votos afirmativos, 8 negativos, 3 abstenciones. No, una. No dijo la senadora. No, una abstención. Una sola, ah, perfecto. Una sola abstención, muy bien. Ya está. Bueno, ahora hay que pasar a la votación en particular. Bueno, pasamos a la votación en particular.
senador Montero pide la palabra. Perdón, senadora Montero, tiene la palabra. Claro, sí. Sí, por eso. La idea era que en la votación en particular nosotros tenemos disidencias en el artículo 1, 5 y 7. El 7 particularmente, lo que mencionó el senador Pichetto, que es que pedimos la derogación de la ley Cerrojo. Las otras tienen que ver con la injerencia del Congreso en el tratamiento y en el seguimiento del tema de la deuda, de esta en particular. Bien, entonces, ¿algún otro senador que tenga alguna disidencia? Si no, sometemos a votación todos los artículos con menos el artículo 1, el 5 y el 7. ¿Estamos de acuerdo? Votando. Y acompáñeme, senador, no hay problema. Afirmativo. Bueno, resultan 65 votos, perdón, 57 votos afirmativos, 7 negativos y ninguna abstención. No, acá no. Una abstención. Ah, acá está, sí. Muy bien, una Ahora, abstención. ahora ponemos a consideración el artículo 1, 5 y 7. Votando. Muy bien, resultan 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención. Sí. Mención en el debate de que la suspensión de Cerrojo queda supeditada al Congreso Nacional y no al Poder Ejecutivo. Lo habíamos dicho, lo dijo el miembro informante, así que así lo votamos. Muy bien. ¿Es aprobado o pasa a la Cámara de Diputados de la Nación? Secretario. Muy bien. Bueno, ahora corresponde continuar. Pide la palabra. Senador Pichetto, tiene la palabra. Para hacer alguna propuesta, si la aceptamos, seguimos, si no, pasamos para la semana que viene. Hay una serie de temas que están consensuados. Si ponemos los títulos, vamos votando uno a uno, sin discurso. Si no, se va a hacer interminable. Y nos vamos a quedar sin quórum. Así que yo propongo que se vayan votando los temas. Se enuncia por el secretario y lo vamos a votar. Si entendí bien, nos quedan 5 o 6 proyectos de ley. Sin discurso. Sin discurso. ¿Estamos de acuerdo? Senador Giustiniani, ¿estamos de acuerdo? Perdón, senador Mancilla tiene la palabra. Las inserciones, por favor, señor presidente. Muy bien, vamos a... Bien, habilitado, aprobado. Bueno, señor secretario. Sí, entonces tenemos la orden del día 345, el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías, proyecto de ley de la senadora Morandini sobre derechos de los usuarios de transporte aéreo comercial. La orden del día 495 de la Comisión de Industria y Comercio y Derechos y Garantías, en el proyecto de ley de las señoras Di Perna y La Torre, por el que se crea un sistema único de identificación de talles en las prendas de vestir. La orden del día 351 de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y de Hacienda, con que se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que se modifica la ley para el personal de la Policía Federal Argentina. La orden del día 463 de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, dictamen en el proyecto de ley del señor senador Pichetto, por el que se establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores de cámaras frigoríficas y túneles de enfriamiento. Por orden del día 350, Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, el dictamen
en que se aceptan las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión, por el que se crea un juzgado federal de primera instancia número 3 con asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Orden del día 337, Comisión de Presupuesto y Hacienda, dictamen en el proyecto de ley de la señora Roqués de Alperovich por el que se asigna un subsidio anual a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán. Orden del día 1434, Comisión de Salud y Deportes, dictamen de la senadora Roqués de Alperovich por el que se instituye el 10 de octubre de cada año como Día Nacional de la Salud Mental. Orden del día 481 de la Comisión de Salud y Deportes del senador Cano, por el cual se instituye el 13 de septiembre de cada año como Día Mundial de la Prevención de la Sepsis. Orden del día 307 de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley... Perdón, secretario. Senador Cano. Hizo una observación la senadora Río Frío pertinente. Hay que modificar el artículo primero porque es adherir al Día Mundial de la Sepsis. Bueno, aclaro. Bien. El artículo dice efectivamente adhiérase. En cambio, en el copete que yo leí está mal. O sea, en el texto de la ley está bien. Está bien, será revisado, no hay problema. Claro. La responsabilidad Orden del día 307, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión sobre regulación y supervisión patológica de las instituciones de atención a la primera infancia no incluidas en la enseñanza oficial. Es un proyecto de ley de revisión que vuelve a la Cámara de Diputados. Aquí hay que consignar la votación. Sí, Sí, senador Pichetto. Incorporé el tema de la yerba mate que habíamos quedado que lo votábamos en general. Correcto. Así que menciónelo y lo votamos en general únicamente a ese. Bueno, tengo 3 pedidos de palabra, la senadora Estensoro, el senador Mancilla y la senadora Igonet. En ese orden, por favor. Gracias, señor presidente. Respecto de la orden del día 307 de la Comisión de Educación, yo quiero pedir una modificación en el artículo 8 y poder expresar las razones que voy a acompañar en general, pero me gustaría que se trate separadamente, por favor. Senador Filmus. Como hay que discutir sobre esa modificación que sugiere la senadora, postergarlo para la semana que viene y que... Lo volvemos a comisión, perfecto. Senador Mancilla. No, el senador Igonet. Sí, Estrada va a leer el proyecto de ley que falta, de la Comisión de Relaciones. Son 3 proyectos de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que habíamos acordado incluirlos y que estaban omitidos aquí. Bueno, entonces aquí viene la orden del día 239, que es la referida al Instituto de la Yerba Mate, que se vota solamente en general, que viene en revisión de la Cámara de Diputados, tiene que volver a la Cámara de Diputados. La orden del día 377, dictamen en el mensaje y proyecto de ley de la Comisión de Relaciones Exteriores en acuerdo de cooperación técnica con la República de Filipinas. 378, proyecto de ley por el que se aprueba el acuerdo comercial con el gobierno del Estado de Kuwait. Y orden del día 379, por el que se aprueba el convenio de reconocimiento mutuo de títulos, diplomas y grados académicos de educación superior con la República de Ecuador. Tanino. Senador Pichetto. De Malvinas, que lo hemos incorporado en tratamiento sobre tabla, es un proyecto que tiene que ver con la protección de nuestros recursos naturales. ¿Por qué no lo explica, senador Yutinian? Sí, senador Yutinian. Perdón, ¿por el mismo tema? De Rosario, sí, acá lo tengo. Pero, sí. A ver, ¿por qué no nos ordenamos? Claro, ¿por qué no nos ordenamos? Perdón. Lo que son sobre tablas. Perdón. Bien, bien. A ver, todos los que se han leído hasta el momento son proyectos de ley que tienen dictamen de comisión. Si estamos de acuerdo, lo votamos en una sola votación en general particular, menos
el 239, que es el que refiere al Instituto La Yerba Mate, que se acordó que se votara en general. ¿De acuerdo? Senador Pichetto, tiene la palabra. Trabajadores del Tanino también tienen un sistema previsional diferenciado. Póngalo, presidente. Tiene dictamen de comisión de trabajo. ¿Están de acuerdo los presidentes de bloque? Adelante. Entonces, bien, votamos todo. Votamos todo en general y en particular, excepto el proyecto del Instituto La Yerba Mate. Y el orden del día 462, la del Tanino. Incorporamos el 462. También bueno. De la Comisión de Trabajo. Muy bien. Sí, ya quedó estipulado que el proyecto de educación vuelve a comisión. Senador Estensoro. ¿Puede dar sonido, por favor? Sí, respecto de ese proyecto que ya tiene dictamen de comisión, que es muy importante, le quería, por su intermedio, solicitar al senador Filmus, que ya lo conversamos, si puede hacer la consulta que iba a hacer al Ministerio de Desarrollo Social, para que no se quede en la comisión, que esto lo tratemos en la próxima sesión y lo debatamos acá, porque es un proyecto importante y no querría que no lo votemos lo antes posible. Que lo votemos la semana que viene. Muy bien. Perdón, senadora, tiene la palabra. Simplemente para dejar constancia, de la misma manera que los otros senadores, que el compromiso es el tratamiento en particular de los artículos del orden del día 239 de la próxima sesión, que es el jueves de la semana que viene. Muy bien. ¿Votamos? Se puede votar. Resultan 57 votos afirmativos. Unanimidad. Pasamos entonces a... Si esperamos un segundo más, terminamos. Sí, si esperamos 2 minutos... Sí, el proyecto de ley, que esto se acordó en la labor parlamentaria, el proyecto de ley del senador Giustiniani y otros, estableciendo un régimen de reparación y asistencia en favor de los damnificados por la explosión ocurrida en la ciudad de Rosario el 6 de agosto de 2013. Es expediente 3050/13. Perdón. Senadora Escudero tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Primero es el proyecto de ley modificando la ley 26659, que es la que establece sanciones para aquellas empresas que sin la autorización de las autoridades argentinas hagan explotación o transporte de hidrocarburos en la plataforma continental argentina y las Islas Malvinas. Gracias, senadora Escudero. Ahora sí le doy la palabra al senador Giustiniani, porque justamente... Bueno, 26/13, senadora. El expediente 26. A ver, senador, vamos a ordenarnos. Senadora Escudero, termine, por favor. Sí. Yo quería hacer algunas referencias a este venía tema. Ahora, pero... Bueno, y el CD 29/13... Nos vamos a quedar sin quórum, me parece. No, bueno, a ver. Bueno, vamos a tomarnos el tiempo que haga falta. Les pido, por favor, que tengan paciencia. Sí, senadora... No, yo le voy a dar la palabra cuando a usted le corresponda, senador. Respete la presidencia también. Estamos hablando del tema de Malvinas, está terminando la senadora Escudero, cuando termine yo le voy a dar la palabra a usted. Senadora Escudero. ¿Terminó? Senador Giustiniani, tiene la palabra. Bueno. Listo. Termine, senadora, por favor. Escuchar a los funcionarios de la Secretaría de Energía, el Ministerio de Justicia y de la Cancillería que hay 6 empresas. Perdón, senadora, vamos a respetar... No, perdón. Vamos a respetar a los oradores y si no levantamos la sesión. Por favor, le pido respeto por el orador. Adelante, senador. La Secretaría de Energía ha suspendido a algunas empresas, Falkland Oil, Borders and Southern Petroleum, Argos Resources, Teisar Petroleum, está en proceso de suspender a Premier Oil y no a Rockhopper Exploration. Y es interesante averiguar quiénes son las empresas vinculadas
a Rock Hooper Exploration porque entre ellas está Oil Spill Response Limited. ¿Y quiénes más son socias de esta Oil Spill Response? De la que es socia Chevron y PDVSA. Chevron y PDVSA son socias, miembros de una empresa vinculada. Paciencia, paciencia. O sea, despacio, es lo interesante de lo que estamos previendo. Yo estoy muy contenta de apoyar este proyecto, me parece que es muy bueno y me parece que es la única forma de empezar a sacarnos la careta y ver, bueno, quiénes son los cómplices, los socios, los que están también por atrás de quienes están explotando o explorando hidrocarburos en las Islas Malvinas. Eso es todo, presidente. Sí, senador Fernández. La reunión, y estuvo la gente de Energía y la gente de Cancillería. No podemos hacer una reunión para cada senador. Es imposible. Senador Pichetto. ¿Sabe qué pasa? A mí me gusta que se respeten. Pídala, no hay problema. No hay problema, no. Ahora le voy a aclarar. Quédese tranquilo. Que se respeten las reglas. Habíamos dicho, leíamos los proyectos y votábamos. Eso es lo que acordamos toda la Cámara. Leemos los proyectos, votamos. No hay nadie que haga discurso. Senador Pichetto, yo lo que le sugiero, los acuerdos que hacen ustedes, si no los cumplen, la presidencia no tiene la responsabilidad. Ahora, perdón, senador, se me informa que estaba primero el proyecto sobre Malvinas. Por eso, senador Giustiniani, no le di la palabra a usted. Cuando llegue el momento, yo le voy a dar la palabra. Cuando llegue el momento, ¿algún otro senador o senadora va a hablar por el proyecto Malvinas? Listo. Vamos. Yo le voy a dar la palabra al senador Roldán porque le di la palabra a la senadora Escudero. Adelante, senador. Sí, muchas gracias. No solamente que a su vez yo esto manifesté en la reunión de labor parlamentaria. Tiene que ver con que yo he presentado en marzo de este año un proyecto de ley que tiene que ver con el tema que vamos a tratar sobre las sanciones a las empresas hidrocarburíferas en la explotación de nuestra plataforma continental y también en parte de nuestro territorio continental que tiene, o insular, que tiene que ver con las Malvinas, y que creo que a su vez mejora lo que ha propuesto la Cancillería y que tiene que ver con una realidad que es que nuestro país no tiene imperio sobre parte de nuestro territorio y que más tarde que nunca seguramente lo tendremos y por lo tanto quiero que en el momento que nosotros tengamos el imperio sobre esa parte del territorio, so pretexto del paso del tiempo, estas empresas no pongan la prescripción. Entonces entiendo que se debe establecer la imprescriptibilidad de los daños o de las acciones de esta empresa en incumplimiento con las normas administrativas y legales de nuestro país. Nada más. Muy bien. ¿Lo sometemos a votación? No, pero entonces, a ver, vamos a habilitar el sobre tablas primero. Ahora sí. No, perdón. Senador Giustiniani tiene la palabra. Estamos tratando el régimen de reparación y asistencia en favor de los damnificados, que es el proyecto S3050/13, y lo único que voy a hacer es leer la modificación acordada en labor parlamentaria del artículo 2, que quedaría de la siguiente manera. El fondo creado en el artículo 1 de la presente ley se constituirá por el monto que se destine por la Ley de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación para el año 2014. Para el año 2013 se encomienda al Poder Ejecutivo Nacional a disponer la reasignación de partidas necesarias con destino al fondo precitado en la medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 4 de la presente ley. Lo demás es igual al expediente que está en tratamiento. Senador Filmus. El tema de Siria, había varias propuestas, se unificó en una, también se podría incluir en esta votación. Lo que pasa es que son proyectos de declaración ya.
Bueno, ¿estamos habilitados? Entonces están habilitados. ¿Podemos votar? Los dos proyectos, el proyecto de Malvinas y el proyecto del senador Giustiniani. Faltan acreditarse la senadora Montero, ¿Quién? la senadora Morandini. Con la modificación propuesta, correctamente. Senadora Corregido. Senador Reutemann. Senador Reutemann, si puede identificarse, por favor. Muchas gracias. Ahí está. No, todavía ¿No? no. Ahí está, ahora sí, se puede votar. Muy bien, votando, por favor. Sí, sí. Resultan 52 votos, pero ¿usted votó? A ver, Falta alguien votar. ¿quién falta votar? Senadora Meave, por favor. Ahora sí. Ahora sí, 53 votos afirmativos, unanimidad para ambos proyectos. Perdón. Si todos los... A ver, porque no quiero confusiones. Si todos los presidentes de bloque están de acuerdo en una sola votación, lo hacemos. Si no... ¿Estamos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? ¿Agregamos la República de Siria? ¿Lo leemos por secretaría? Secretario, vamos al... Pero, bueno, pero quieren que por secretaría se lea. ¿Y cómo no lo voy a poner a consideración un pedido de un senador? Adelante, secretario. Me parece que andamos complicados hoy, ¿eh? Son los tratamientos de tablas a solicitar. 3.038 y 3.206/13, 2.767/13. No, el de Siria, Ah, los de Siria. No, los de Siria están reservados en mesa. ¿Me podrá acompañar seguridad después para poder salir de acá, por favor? Estos tres son los de Siria, doctor, son dos expedientes. Son 3 expedientes que están sobre Siria. Uno del senador Pérsico, de declaración rechazando cualquier tipo de intervención militar contra la República Árabe Siria, que en forma unilateral y sin la aprobación de la ONU afecte su población y otras cuestiones conexas, habla en realidad del uso de armas químicas. En realidad repite la declaración que hizo el Papa Francisco. Del senador Filmus, proyecto de declaración apoyando la postura adoptada por la República Argentina ante la posibilidad de una intervención militar extranjera en la República de Siria respecto de buscar una solución pacífica a través de la participación de las Naciones Unidas. Y la senadora Jiménez, proyecto de declaración expresando beneplácito por la posición adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional en contra de un ataque militar a Siria. ¿Hay que habilitar sobre tablas? ¿Habilitar sobre tablas? Bueno, a ver. No, pero a ver. ¿Los 3 proyectos se unifican en el proyecto del senador Filmus? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿El senador? ¿Sí? Bien. Votando entonces. Vamos a habilitar sobre tabla, perdón. Aprobado. Vota. Aprobado, muchas gracias.